Serie Cómo ser bendecida. Principio número 6. Aumento del Espíritu. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Hemos estado aprendiendo los diferentes principios para descubrir las bendiciones. Tomemos un momento para repasarlos. Principio número 1. Dios quiere bendecirte. Principio número 2. El sufrimiento y la tristeza nos ayudan a alcanzar la madurez necesaria para disfrutar de la bendición. Principio número 3. Para ser bendecido, debes amarlo lo suficiente como para obedecerle. Principio número 4. Para ser bendecido, debes meditar en su palabra. Principio número 5. Debemos tener una sola mentalidad. Hoy hablaremos de un principio que bloquea las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Principio número 6. Debemos dejar de hacer lo que sabemos que está mal. Somos muchos los que nos vemos atormentados por el problema de hacer lo que sabemos que está mal, pero descubrimos que somos incapaces de luchar contra la tentación. Incluso el apóstol Pablo descubrió que no podía hacer lo que quería, sino que hacía lo que no quería. Tal era su dolor que exclamó: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Romanos 7:24. La semana pasada sentí la necesidad de visitar a una querida amiga de nuestra iglesia que ha recuperado su matrimonio. Quería compartir conmigo algo importante y aunque nunca tengo tiempo para las relaciones personales, me oí decirle que tal vez podríamos vernos. Planeaba que fuera una visita corta, pero el Señor me retuvo allí mucho tiempo. Pasé varias horas con ella porque el auto que conducía se averió. Aunque ambas coincidimos en que el Señor lo sanaría y nos daría la sabiduría para saber qué le pasaba, no fue hasta que su esposo regresó del trabajo que descubrimos, o mejor dicho, el Señor nos reveló la causa para que pudiera irme a repararlo. El Señor me había preparado esta cita divina y usó el problema del auto para retenerme allí el tiempo que Él quería. Cuando llegué y me quedé a solas con ella, al igual que Pablo, me dijo entre lágrimas que algo andaba muy mal. Ya no era la persona apacible y tranquila que había permitido que Dios la restaurara a ella y a su matrimonio. En cambio, hacía todo lo que odiaba. Parecía haber vuelto a ser la de antes. Cuando tuve un momento a solas, le pedí al Señor la sabiduría que quería que le transmitiera. Sorprendentemente, en cuanto regresé a la habitación, antes incluso de que pudiera decir nada, ella exclamó: «Quería hablar contigo sobre el ayuno». Pues bien, esa era la palabra del Señor, el ayuno. No hay nada más poderoso para derribar fortalezas, lograr avances y vencer la carne que el ayuno. No es la única solución, pero es una parte fundamental y a menudo es el punto de partida. Primero le dije, como te lo digo a ti, que el Señor quiere mostrarnos a todos que aparte de Él no podemos hacer nada. Al Señor le gusta mostrarnos que quiere que confiemos en Él y que nunca intentemos nada sin Él. El apóstol Pablo continuó diciendo, cuando clamó al hacer lo que no quería hacer, pero aún así lo hizo, que la solución era comprender la diferencia entre el espíritu y la carne. Para comprenderlo plenamente, espero que se tomen el tiempo de leer estos dos versículos, a los que he añadido que son Gálatas 5:17 y Romanos 8:5. En resumen, ninguno de nosotros puede cambiarse a sí mismo. Solo cuando Dios obra en nosotros somos transformados. Además de permitir que Dios obre en nosotros, colaboramos con Él, venciendo la carne mediante el ayuno. El ayuno es una manera en que un creyente que desea crecer en Dios puede vencer la carne y crecer en las cosas del Espíritu. Hace casi un año, mientras buscaba la guía del Señor para el aumento de peso que estaba experimentando, Él me recordó con mucha delicadeza
que no estaba ayunando con regularidad. Me arrepentí ante él, luego ante mi esposo y más tarde ante Michelle, quien en ese entonces era la presidenta de nuestra congregación. Era cierto que no había ayunado con regularidad, como les recomendamos a todos, y una vez que uno se aleja de esta práctica, es muy fácil descuidarla, a veces por bastante tiempo, como me sucedió a mí. El ayuno no solo me ayudó a bajar de peso, este es otro tema que quizás comparta con ustedes más adelante, sino que también me impulsó a crecer espiritualmente. Cuando dejamos de alimentarnos o no alimentamos nuestro cuerpo, este comienza a debilitarse y al mismo tiempo nuestro espíritu se fortalece. Mientras animaba a mi amiga, me confió que había intentado ayunar, pero que no había podido continuar debido a un fuerte dolor de cabeza que sufrió al intentar un ayuno de 3 días. Pero antes de que pudiera comentar algo, me dijo que estaba en su segunda semana de una dieta que eliminaba el azúcar, tal como la había animado su esposo, y como Dios estaba bendiciendo sus esfuerzos como resultado de su sumisión a su esposo. Los dolores de cabeza se debían, según ella, a su adicción al azúcar. Al principio de la dieta volvió a tenerlos, pero ahora habían desaparecido. Por lo tanto, estaría dispuesta a hacer ayunos de un día, un par de días a la semana, de forma regular, tal como la animé a hacer. Además del ayuno, le mostré en su Biblia el versículo que comienza: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Isaías 58:6. Le conté que recientemente el Señor me había guiado a elegir qué ataduras de maldad quería soltar, qué lazos del yugo quería que Él deshiciera, de qué opresión quería liberarme. Este ayuno que escogí debía romper todo yugo de esclavitud que me aprisionaba. Le confié a mi amiga que mis decisiones para mis ayunos eran el miedo, la intimidación, la condena, la culpa y la vergüenza, sentimientos que en ese momento dominaban mi vida y jugaban con mis emociones. Sin darse cuenta, ella soltó que su problema era la necesidad de control y una obsesión por la perfección. Todos los miembros de nuestra comunidad de restauración deben reflexionar sobre el ayuno al menos 2 días a la semana y comprometerse a hacerlo siempre, incluso hasta su restauración y especialmente después. Busquen la sabiduría de Dios para saber qué deben elegir romper durante su ayuno. Sin embargo, ten en cuenta que incluso cuando estás ayunando, si cuando te sientes tentado y simplemente cedes a la tentación, entonces estás haciendo todo lo contrario a morir de hambre para matar la carne. En cambio, estás alimentando tu carne. Dar rienda suelta a tus deseos carnales te debilitará profundamente espiritualmente. Esto te llevará a enfrentar cada vez más tentaciones hasta que te alejes de la fe. Cada vez que cedes a una tentación, la carne se fortalece porque la alimentaste. Entonces, cuando te asalta otra tentación, tu fortaleza espiritual suele ser demasiado débil y caes en ella una y otra vez, lo que resulta en un espíritu más débil y una carne aún más fuerte. Para realmente vencer la tentación, necesitas ayunar hasta estar físicamente débil, pero espiritualmente fuerte. Y cuando estés físicamente débil, te resultará mucho más fácil resistir la tentación. Escuché a Joyce Meyer decir que tenía tantos problemas con su boca que finalmente recurrió a meterse una toalla en la boca y salir corriendo por el pasillo para no decirle nada inapropiado a su esposo. Así que allá por 2004, cuando escribí por primera vez esta serie, hice una lista de algunas cosas que vi que muchos de nuestros miembros hacían, las cuales no solo estaban inhibiendo su restauración, sino que también estaban alimentando sus deseos carnales, de modo que se estaban perdiendo sus bendiciones. Número 1. Discutir. Aunque muchos de ustedes hayan dejado de discutir con su cónyuge, siguen discutiendo con los demás. En cambio, recuerden que se nos pide que vivamos en armonía y seamos amables.
2. Deja de hacer preguntas. Si aún le pides ayuda a tu esposo, a tu pareja virtual, a nuestro ministerio o a cualquier otra persona que se te ocurra para encontrar las respuestas, entonces no le has dado a Dios la sabiduría ni le has permitido guiarte. Si acudes a Él, te guiará continuamente una vez que dejes de confiar en tu propio entendimiento y reconozcas que solo Él conoce el camino que debes seguir en tu proceso de restauración. 3. Deja de pedir cosas. El único que puede satisfacer todas tus necesidades es Dios. Él te dio a su Hijo para que estuviera contigo. Créeme, nunca estarás satisfecha con el amor o la compañía que proviene de un ser humano, y nunca disfrutarás de las bendiciones que has recibido si no te las da directamente el Señor, porque se las pediste. Él desea una comunión constante contigo, momento a momento, porque te ama y promete bendecirte con todo lo que necesitas, si lo pones en primer lugar en tu vida y en tu corazón. Comprométete a hacerlo hoy mismo. 4. Persiguiendo. Muchos de ustedes aún no han soltado. Yo lo sé, sus amigos lo saben y su esposo también. Desafortunadamente, ustedes aún no lo saben y continúan negándolo. Si todavía comen, duermen, piensan y hablan de su esposo, lo que hace, siente, simplemente no lo han soltado. Lo vemos en cada formulario que llenan. Incluso si le han dicho a su esposo que es libre, ustedes nunca serán libres hasta que lo suelten. Créanme, y a todos los que han experimentado un matrimonio restaurado, hay tanta libertad en permitir que el Señor sea todo lo que necesitan. Les dará la libertad del miedo, la intimidación, el pavor y la esclavitud de necesitar que su esposo esté en casa. Y esta es la libertad que Dios necesita para obrar y completar su restauración. Comprométete esta semana a buscar al Señor con mayor dedicación durante el ayuno y asegúrate de entregarle a tu esposo. Si no sabes cómo hacerlo, simplemente pídele al Señor que te guíe. Depende completamente de Él para todo. Si has fallado en tu deseo de ayunar, retómalo esta semana, pidiendo sabiduría para comprender lo que te ha impedido en el pasado. Si sigues faltando o tienes dificultades debido a dolores de cabeza o problemas de salud, habla con el Señor al respecto. Deja que Él te guíe y te facilite el camino para que logres la victoria sobre tus deseos carnales y comiences a ser guiado por el Espíritu.